Lo mejor que tiene la Constitución, a mi juicio, es su legitimidad, que surge de que fue sancionada por la voluntad de la totalidad del espectro político argentino. Cosa única en la historia argentina, porque en 1853 fue la Constitución que impusieron los vencedores de Caseros. En 1949 fue la Constitución que impuso el peronismo mayoritario al resto del país. Y en 1957 fue la Constitución que impusieron los militares con la proscripción del peronismo. Yo creo que el balance de la reforma de 1994 es altamente positivo. Fue producto de una negociación y en política cada vez nos dimos cuenta de que es necesaria negociación sin que eso tenga un contenido espúreo. A lo mejor porque la escribí yo, y eso puede ser un acto narcisista, pero la verdad que la comisión de tratado fue para mí la mejor porque reconocimos la jerarquía constitucional de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y la igualdad de oportunidades y trato. Y precisamente porque hubo una buena negociación previa, se pudieron introducir reformas que tenían que ver con la modernidad. Todo el tema de los derechos internacionales a los cuales la Argentina había adherido, que entraron a ser ley al ingresar, las cuestiones de protección del individuo, el habeas corpus, el habeas data, un control. Después, el resultado final o actual es otra historia. Me gustó fue el amparo y lo que yo introduje, que es la declaración de inconstitucionalidad, que se hace en la Argentina, pero no estaba reconocida constitucionalmente. Entonces se zanjó una discusión acerca de esto. Es importante, sumamente importante, que se haya contemplado también la forma de defender esos derechos. Es decir, no hubiera sido suficiente sancionarlos, sino también ver los mecanismos de defensa. Y en ese sentido se le ha dado jerarquía constitucional al habeas corpus, ¿no?, que protege la libertad, al recurso de amparo, que protege todos los otros derechos, y el habeas data, que también protege los datos privados, en fin. Ha sido positivo desde mi punto de vista, aun cuando se ha cuestionado el tema del cambio de mecanismo para la designación de jueces. Pero el Consejo de la Magistratura era una buena manera de introducir un control sobre el nombramiento de los jueces, que en la época de Menem había sido muy arbitraria y muy en manos del Ejecutivo. Lo que más me gusta es la figura de jefe de gabinete, precisamente, porque creo que cuando esté esto funcionando en ritmo, va a ser de gran utilidad para la gestión administrativa de la Administración Pública Nacional, que es enorme. La figura del jefe de gabinete, teniendo que dar explicación de los actos del Ejecutivo ante el Congreso, era bueno, no importa si hoy no permiten hacer preguntas, pero digamos, iba más hacia hacer menos presidencialista el Ejecutivo en la Argentina. Por eso yo creo que estuvo bien. Para mí lo más importante de la reforma, repito, es aquello que tuvo que ver con el fortalecimiento institucional, sobre todo con todos los pactos que terminaron siendo incluidos en la Constitución, por lo tanto con valor de ley nacional, mucho más fuerte que cuando eran pactos asumidos por el gobierno y que tenían que ver con la defensa de los derechos. Una vez que se sancionó el reglamento de la Convención Constituyente y quedó incluido el núcleo de coincidencias básicas, o sea, todos aquellos bloques que se habían opuesto, que no eran los del peronismo y los del radicalismo, o sea, dieron por terminada la beligerancia y se sumaron a la Convención Constituyente para tratar de sacar la mejor constitución posible. Me parece que es muy, pero muy importante la consagración de los tratados internacionales como norma de derecho positivo de la Argentina, que ha permitido dar un salto cualitativo en el ordenamiento normativo de nuestro país. Hubo un grado de consenso y de acuerdos, por ejemplo, para votar
con un procedimiento especial todo el núcleo de coincidencias básicas, esencialmente esto alcanzó casi 2/3 de las voluntades, o sea, la suma de los convencionales del peronismo y del radicalismo, pero el consenso fue mucho mayor en los otros temas habilitados por el artículo 3 de la Ley Declaratoria de la Necesidad de la Reforma, con lo cual se alcanzó un grado de consenso todavía mayor. Fue una reforma que en lo central mantuvo el sistema democrático y republicano, y hizo agregados muy importantes en el tema de derechos, el amparo, el habeas corpus, el habeas data, incorporar los tratados internacionales, el tema de federalizar las provincias en serio. El valor más importante que tiene la gran reforma constitucional de 1994 es la de la legitimidad. La base constitucional estaba dada y se la debemos en buena medida al buen acuerdo de mucha aceptación en el más amplio sentido de las bancadas. La Constitución se aprobó por unanimidad. Estaban representados no solamente los dos partidos mayoritarios, sino otras fuerzas muy importantes y además partidos provinciales. El convencional constituyente se lo puede comparar con un obrero de la construcción o con un arquitecto, porque primero diseña la casa que va a ser la Constitución y después la construye y después la ve terminada. Entonces siente una gran emoción en ese momento al ver su obra terminada. Lo más importante para mí de la Constituyente fue la representación absolutamente diversa y plural de la sociedad argentina.